Hola, en el video de hoy vamos a ver cómo vamos a hacer los cálculos para darle la forma al cuello redondo. Entonces, yo vengo, para que lo entendamos un poquito así, yo vengo tejiendo todo el cuerpo entero, ¿cierto? En agujas circulares, todo entero. Y acá entonces ya dividí el tejido, tejí esta parte de la delantera. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto vamos a tejer de la delantera? Porque tenemos que dejar espacio para hacer esta fórmula de hacer vueltas cortas y darle la forma redonda al cuello con vueltas cortas. Entonces, en mi caso, yo tenía que en toda la delantera, a mí me tenía que medir 20 centímetros, ¿sí? Desde que dividí el tejido, digamos, y empecé a tejer mi delantera, y mi espalda me iba a medir 20 centímetros. Bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es restarle a esos 20 centímetros, le vamos a restar 5 centímetros. Entonces le restamos 5 centímetros, que en esos 5 centímetros vamos a hacer las vueltas cortas y le vamos a dar como esos 5 centímetros de profundidad al cuello redondo, ¿sí? Esta técnica se puede adaptar y le pueden hacer un cuello mucho más redondo, mucho más así, ¿cierto? Nosotros le vamos a hacer como algo bien sutil, como que quede la formita para que nos quede cómodo, porque igual nuestro cuello va a ser alto, ¿sí? Pero esa forma redonda va a permitir que acá nos quede mucho más cómodo y no nos quede como recto. Como digamos así, que nos quede el cuello recto, o sea, a la misma altura que la espalda, porque cuando pasa eso nos queda como más incómodo, ¿no? Porque se nos sube mucho como a la línea del cuello. En cambio, si ustedes agarran una prenda que tengan, van a ver que siempre la parte de adelante tiene como una pequeña curva, ¿sí? Para que se calce mejor como en la parte de adelante del cuello, ¿sí? Entonces, ya habiendo visto esto, ya sabiendo que vamos a hacerle 5 centímetros nada más, ustedes con estos cálculos pueden cambiar este número. Yo se los voy a enseñar con 5 centímetros, que es lo que más o menos vamos a necesitar para darle como una curvita, pero que no quede muy pronunciada tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros venimos tejiendo no sé qué. Tejo entonces mis 15 centímetros porque serían 20 menos 5. Entonces yo voy a tejer 15 centímetros rectos, así como un cuadradito. Y luego voy a venir y voy a dividir con marcapuntos. O sea, no voy a dividir el tejido como dividimos acá en el cuerpo, no. Simplemente con marcapuntos yo voy a dividir los puntos que tengo en total. Todos estos puntos que tengo en total, que en mi caso son 41 puntos. Porque acuérdense que yo estoy tejiendo con agujas gruesas y un hilado grueso. Entonces la mitad de mis puntos, o sea, cuando yo ya dividí, me quedó 41 puntos en cada lado, ¿sí? 41 puntos para la delantera, 41 puntos para la espalda. Entonces yo tengo esos 41 puntos y estos 41 puntos los voy a dividir en 3, ¿sí? Entonces yo voy a dejar espacio para mis hombros, para acá, para mis hombros, sí, que es lo que yo voy a coser, y después esta otra mitad de acá la voy a tejer y voy a hacer esto, sí, como que le voy a dar la curvita. ¿Cómo le vamos a dar la curvita? Es bastante sencillo, por ahí entenderlo acá en el papel va a ser un poco más complicado, pero en el tejido es súper sencillo. Entonces lo primero que nosotros hacemos, se los voy a mostrar acá, que yo vengo tejiendo pues de aquí para abajo, ¿no? Para acá está todo mi suéter. Entonces yo llego y tengo estos puntos. Tengo mis puntos del hombro, de cada hombro, y tengo acá con lo que yo voy a trabajar. En mi caso voy a tener poquitos puntos porque yo en total tengo 41, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer con poquitos puntos, pero van a ver que igual es fácil de hacer y se puede hacer con poquitos puntos. Se puede hacer igual con muchos puntos, ¿sí? Es indistinto. Entonces, yo lo que hago es que primero en estos puntos que yo voy a usar, que son los de la mitad, vamos a ponerlos acá.
que son estos de la mitad, yo voy a marcar una mitad, ¿sí? O sea, una mitad acá. ¿Sí? Esa mitad puede tener un punto, 2 puntos, o sea, entre más puntos tenga mejor porque le va a dar como esta parte, va a ser como la parte de la mitad de la curva, entonces va a ser bueno. En mi caso yo voy a tener un punto, que va a ser muy poquito, pero no pasa nada. Y entonces, bueno, yo vengo y marco una mitad, ¿sí? Y luego que ahora estos son los cálculos que vamos a hacer para poder dividir el tejido entre los hombros, entre estos puntos de la mitad y entre esos puntos de la mitad marcar una mitad. Y luego marcar unos puntos que van a ser nuestros puntos de retorno, ¿sí? Acá lo vamos a ver más o menos así, que va a ser donde yo voy a dar la curva, ¿sí? Porque las vueltas cortas, para la que no lo sepa, significa tejer un pedacito de una porción del tejido, ¿sí? Y ir y volver hasta una porción del tejido, ¿sí? Entonces yo, digamos, voy a tejer hasta esta primera parte, hasta este primer punto, me voy a devolver, después voy a venir, voy a tejer hasta este segundo punto, me voy a devolver y después voy a venir, voy a tejer hasta este tercer punto y me voy a devolver. Y así le voy a dar la curva. Y lo mismo voy a hacer acá. Yo voy a tejer hasta este primer punto, voy a devolverme, tejo hasta el segundo, me devuelvo, hasta el tercero y me devuelvo. Entonces yo estoy tejiendo como una porción del tejido. O sea, como que yo no termino la vuelta. Vengo hasta un punto, me devuelvo. Vengo hasta otro punto, me devuelvo. Vengo hasta otro punto, me devuelvo. Y así uno puede tener muchos puntos de estos, ¿sí? Como los puntos de retorno. Eso ahora lo vamos a ver en los cálculos, ¿sí? Pero esos puntos de retorno que vamos a calcular, ¿cuántos van a ser? Van a ser estos puntos donde yo me voy a devolver, ¿sí? Para tejer solo este pedacito primero del tejido y después este otro pedacito del tejido. ¿Cuál es la ventaja de usar esto y no simplemente yo dividir mi tejido y tejer acá y hacer disminuciones así, ¿cierto? Y después poner hilado acá y poner acá. Es que yo siempre voy a trabajar con el mismo hilado, ¿sí? Entonces la curvita queda súper sutil, súper bonita y voy a usar siempre el mismo hilado. Yo no tengo que cortar y volver a poner hilado. Una hebra más para esconder no me daría mucho la diferencia en este diseño de rayas, pero igual me parece que queda mucho más prolija la curva así a cuando la hacemos con disminuciones, ¿sí? Así que bueno, por eso lo vamos a aprender. Es súper sencillo. Es difícil de entender así en el papel porque uno como que no se imagina venir hasta un punto y devolverse, pero van a ver que cuando lo vean en el tejido, cuando yo ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer en el tejido, va a ser mucho más fácil. Entonces acá voy a hacer mis cálculos, ¿sí? Entonces, voy a correr este para acá. Vamos a hacer mis cálculos. Entonces yo tengo 41 puntos de delantera. Si tienen par, no importa. O sea, tienen los puntos que tengan, los ponemos acá. Y después tenemos que yo dije acá que voy a tener estos 5 centímetros que va a ser la altura que yo le voy a dar a mi cuello, ¿sí? Como la altura de la curva, ¿sí? Esta alturita de acá va a ser de 5 centímetros, ¿sí? Yo voy a trabajar esas vueltas cortas en 5 centímetros. Entonces yo tengo estos 5 centímetros. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Es buscar cuántas vueltas van a hacer esos 5 centímetros, porque si ven yo voy a trabajar en vertical, entonces yo acá trabajo en vueltas, ¿cierto? Esa altura yo se la doy en vueltas, ¿sí? Tejiendo las vueltas, ¿no? Entonces tengo 5 centímetros y tengo que saber cuántos son. Entonces yo tengo que ir a mi muestra, que por eso al principio hablamos de la muestra, de cuáles son como la información que ustedes tienen que tener, que en mi caso es que son en 10 centímetros. Yo tengo 8 puntos y en 10 centímetros yo tengo 11 vueltas. Entonces yo voy a trabajar con esta información de vueltas, ¿sí? Entonces yo digo, sí, en 10 centímetros tengo 11 vueltas, entonces en 5 centímetros, ¿cuántas vueltas voy a tener?
se hace una regla de 3, 5 por 11 y lo que me dé lo divido entre 10. Entonces a mí esto me da 5,5. Que sería como que tendría que tejer 5,5 vueltas para llegar a esos 5 centímetros. ¿Qué pasa? Que yo esos 5,5 pues obviamente no tengo 5,5 vueltas. Entonces yo lo redondeo y voy a 6 vueltas. ¿Por qué no me voy a 5? Porque yo necesito que este número que me dé acá sea par. Por lo que vimos acá, que yo voy y vuelvo. Entonces cada vez que yo voy y vuelvo es como una etapa, ¿sí? Entonces yo necesito que cada etapa sean 2 vueltas para poder ir hasta un punto, devolverme. Después ir hasta un punto, entonces cada pedacito de estos es una etapa. Entonces yo necesito que este número de acá sea par. Entonces si a ustedes les da 5 o les da 5, pónganle que les da un número entero y les da 5, entonces igual lo van a redondear o a 4 o a 6, ¿sí? Redondeenle al número más alto, no pasa nada, o sea, es como mejor tener una vuelta extra. Entonces yo voy a usar este número. Entonces este número lo tengo que dividir entre 2, por lo que hablamos acá que una etapa es ir y volver. Entonces acá me dan 3 etapas, ¿sí? Entonces yo tengo que usar este número 3. Este número 3 es el que voy a necesitar, ¿sí? Que se llega súper fácil a eso. Entonces ustedes van haciendo este paso a paso, van sacando este número. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Es donde yo voy a poner esas 3 etapas, ¿sí? Ya ahora me olvido de los puntos estos del hombro y voy a trabajar solo con estos puntos de la mitad. Entonces, ¿cómo sé cuántos puntos voy a dejar en la mitad y cuántos son de hombro y de hombro? Entonces, vamos a hacerlo con otro color. Yo tengo, ¿no? Que acá tengo 41 puntos en total. Sí, estos son 41 puntos. Entonces los voy a dividir entre 3. A mí esta división me da 13,6, me parece 13, algo, como a 666 o 333, ¿sí? Entonces me da 13, no sé, 6, pongámosle. Y entonces yo voy a decir, listo, tengo 13 puntos para este lado de mi hombro, 13 puntos para este otro hombro y 13 puntos para la mitad, porque pues obviamente no tengo 13,6, entonces acá redondeamos hacia abajo, ¿sí? Entonces ahora yo vengo y vuelvo y cuando tengo múltiplo, cuando tengo número decimal, yo tengo que después, porque a mí me dio 13, algo, ¿sí? 13,3, 13,6, lo que me haya dado. Entonces yo vengo y vuelvo a multiplicar, pongo 13 por 3 para ver cuántos puntos me sobraron, porque yo no tengo un número entero. 13 por 3 me da 39. ¿Sí? Entonces yo tengo 2 puntos ahí que me sobraron, porque tengo 13 en los hombros y después tengo 13 en la mitad. Y para llegar acá tendría 39 puntos y me faltarían 2 para llegar a 41. Entonces esos 2 puntos que a mí me sobran, se los voy a dar a los puntos de la mitad con los que yo voy a hacer las vueltas cortas, ¿no? Para tener ahí más puntos, porque en cada hombro yo voy a necesitar tener los mismos puntos. Yo le podría poner 14 y 14 y acá dejar 13, pero me va a convenir tener más puntos acá para trabajar, ¿sí? Entonces yo estoy bien acá con 13 puntos en cada hombro y voy a trabajar entonces con 15 puntos mis vueltas cortas, ¿sí? Entonces, ya teniendo este número, vamos a poder ya empezar como a trabajar. Voy a hacer acá con otro color, así nos queda más claro, ¿sí? Vamos a trabajar acá. Entonces yo tengo 15 puntos y acá tengo 3 etapas, ¿sí? Que tejer esas 3 etapas me va a llevar a tejer los 5 centímetros que necesito. Entonces yo voy a dividir estos 15 puntos entre 2, porque en realidad estos 15 puntos acá yo ya me quedé con estos 15, ¿sí ven? Entonces yo voy como
sacando. Yo ya me olvido de estos 13 puntos de acá y me quedo con estos 15 puntos de la mitad. Los voy a dividir entre dos, porque yo voy a hacer como veíamos acá, voy a hacer esta parte de la curva primero y después voy a hacer esta parte de la curva después, ¿sí? Entonces, 15 dividido 2 me da 7,5, ¿no? Entonces yo voy a poner 7 a un lado, 7 al otro, y ese punto que me queda yo lo voy a poner en toda la mitad, ¿sí? Por eso les decía, la mitad puede ser o mitad, mitad, o poner un punto, ¿sí? Entre más puntos tenga acá en esta mitad es mejor. Yo no le pongo más porque tengo muy poquitos puntos para trabajar, ¿sí? Pero si ustedes les da un número más grande acá, que seguramente si están tejiendo con un hilado más delgadito les va a dar un número más grande, pueden dejar acá 2 puntos o 3. O sea, lo importante es que cuando hagan la división entre 2, acá les quede como el mismo número, digamos, para cada lado, ¿sí? Porque yo necesito trabajar igual el número de acá que de acá. Entonces, si ustedes acá, digamos, les da, no sé, 20 o 30, entonces pongámosle que les dé 30, entonces yo pongo 15 puntos acá, 15 puntos acá. Pero como a mí me conviene dejar algo acá en la mitad, entonces yo pondría 2 puntos acá en la mitad. Si dejaría 2 puntos acá, que esos 2 puntos no los vamos a tocar, y pondría 14 y 14, sí, le quitaría un punto a cada lado y lo pondría en la mitad, ¿sí? Entonces, si les sale un número más grande, hagan eso, ¿sí? O 4 puntos, o si les da un número impar mucho más grande, ponen 3 puntos en la mitad y después dividen el resto en 2, ¿sí? Entonces así nos queda como esta parte de acá, que sería como esta parte de la mitad de la curva, ¿sí? Y queda más planita, entre más planita queda más lindo, porque uno puede hacer curvas así, puede hacer curvas más así, ¿sí me entienden? Entonces esta como forma de la curva me la va a dar cuántos puntos yo deje en la mitad, ¿sí? Así que bueno, entonces yo tengo 7 puntos, 7 puntos y un punto en la mitad para llegar a los 15 puntos con los que voy a trabajar. Ahora lo último que me falta hacer es poner estas 3 etapas. ¿Dónde las voy a acomodar? Yo sé que estas 3 etapas es por cada lado, o sea, yo voy a tener acá 3 y acá voy a tener 3, ¿sí? Yo las tengo que acomodar. Entonces para eso yo voy a dividir 7 dividido 3. 7 dividido 3 me da 2,3, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo voy a dividir estos puntos? Entonces voy a poner, como yo no tengo 2 puntos, entonces sería 2, 2, 2 y 1, ¿sí? Porque acá me quedarían 2, 4, 6 y acá llegaría al número 7. Entonces haremos lo mismo con el otro lado, 2, 2, 2 y 1, ¿sí? Entonces así yo tengo mis 7 puntos acá, mis 7 puntos acá y sé que tengo estas etapas. Y ahora lo vamos a ver en el tejido. Yo sé que acá, mientras uno como que no lo ve cómo es que va a quedar, es medio complicado entender. Pero tenemos que llegar a estos cálculos, tenemos que llegar al número de etapas, ¿sí? Tenemos que llegar a cuántos puntos vamos, con cuántos puntos vamos a trabajar y después tenemos que posicionar estas etapas en esos puntos, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto, háganlo exactamente como yo, o sea, yo sé que por ahí no van a tener los mismos, la misma cantidad de puntos, pero no importa, trabajen con sus números, pero van haciendo estos mismos pasos, van dividiendo acá entonces entre 2 y ya saben que acá en la mitad le pueden dar un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. ¿Qué pasa? Que entre más puntos pues va a quedar la curvita así, como les digo, como más planita acá en la mitad, acá como más encorvada, por decirlo de una forma, acá queda un poquito más planita, acá queda un poquito más encorvada, no pasa nada, es la primera vez que lo hacemos, van a ver que igual queda bien, que va a ser una curvita bien sutil, pero queda bien porque vamos a hacer 5 puntos. Yo acá lo estoy trabajando con un hilado muy grueso, entonces no voy a tener muchos puntos con que trabajar, pero igual me va a servir y me va a dar esa curva que es lo que yo necesito para que el saco me quede
como en el cuello, ¿sí? Como es un cuello que va a ser alto, tampoco quiero que esta curva me quede muy pronunciada, porque entonces me va a quedar incómodo este cuello alto en esta parte de acá, ¿cierto? Se me va a bajar demasiado. La que quiera no hacerle el cuello tan alto y le vaya a hacer simplemente un par de vueltas de cuello nada más, como en punto elástico, entonces no es indistinto la curva que le dé, ¿me entienden? Pero como yo lo hice con cuello, lo voy a hacer con cuello alto, con cuello como tipo tortuga, como una polera. Entonces me conviene que esta curva no sea demasiado pronunciada tampoco. Así que bueno, vamos a hacer esto y ahora lo vamos a aplicar en el tejido. Bueno, entonces voy a hacer otro ejemplo para que vean que se puede hacer con otros números, no solo con los míos, ¿sí? Entonces supongamos que mi muestra, ¿sí? Porque siempre tenemos que tener la muestra. Mi muestra es de que en 10 centímetros tengo 25 puntos y en 10 centímetros tengo 18 vueltas, ¿sí? Esto es inventado. Y que yo tengo en mi delantera, después de haber hecho en la separación del tejido, tengo 102 puntos, ¿sí? Esto sería una muestra y unos puntos, digamos, para un hilado más delgadito, para unas agujas más delgaditas, ¿sí? Porque si ven, cambia mucho la cantidad de puntos. Pero si lo están haciendo con un hilado y unas agujas más delgaditas, pueden tener o menos o más, pero digamos como más puntos que los míos, que eran 41. Entonces, de vuelta, lo primero que tengo que hacer es ver cuántos son los 5 centímetros que nosotros le vamos a dar de profundidad a nuestro, como a nuestra curva del escote. Entonces, para ver, tenemos que usar esta muestra. Entonces, si en 10 centímetros yo tengo 18 vueltas, ¿cuántas vueltas tengo en 5 centímetros? Entonces, yo tengo que multiplicar 5 por 18, así en diagonal se multiplica y en vertical se divide. Y lo que me dé lo divido entre 10. Y a mí eso me da 9 vueltas. Como dijimos, este número tiene que ser par, entonces a mí acá no me dio un número entero, pero me dio un número entero impar, entonces yo igual lo tengo que redondear. Lo puedo redondear a 8 o a 10. Yo siempre acá lo redondeo para arriba, ¿sí? Entonces vamos a hacer que son 10 vueltas en total y esto lo dividimos entre 2 y me quedarían 5 etapas. Entonces este es el número que necesito, ¿cierto? 5 etapas. Ese sería el primer cálculo. Después, el segundo sería la división de los puntos. Vamos a hacerla acá. Entonces yo tengo 102 puntos en total en mi delantera. Entonces yo esos puntos los voy a dividir entre 3 para darle a un hombro, a otro hombro y como al cuello, ¿no? Entonces esto me da 34, ¿sí? Me da un número entero. Entonces yo tengo 34 acá, 34 acá y 34 acá, ¿sí? Del hombro y del cuello. Ahora vamos a trabajar con estos 34, ¿sí? Que serían los del cuello, que es los que vamos a usar para nuestras vueltas cortas. Entonces nosotros ahora necesitamos dividir estos puntos en 2, ¿cierto? Para poder darle la curva para este lado y después la curva para este lado. Entonces 34 dividido 2 me da 17, ¿sí? Y como nosotros vimos, ahora que les expliqué, está bueno dejar unos punticos en la mitad. Entonces esta es la versión en la que tengo 34, que es un número par, me da igual para cada lado, pero entonces yo en la mitad le voy a sacar un punto a cada partecita de estas y voy a poner 2 puntos en la mitad y acá voy a poner 16 y acá 16, ¿sí? Para darle como esta partecita acá en la mitad del cuello. Entonces ahora, ¿qué es lo último que tengo que hacer? Ver dónde voy a poner estas 5 etapas. Entonces estas 5 etapas son para cada lado, ¿sí? Acá voy a tener 2 puntos y acá voy a tener esto, ¿sí? Y acá tengo los 34 del hombro,
y acá voy a tener los 34 del hombro, ¿sí? Entonces vamos a cambiar para ponerlo. Con este rosadito voy a poner las etapas. Entonces yo tengo 5 etapas. Estos son, vamos a poner acá los 16 puntos que tengo y acá tengo 16 puntos, ¿sí? Entonces las etapas son 5 que vimos acá, estas de acá. Entonces yo las voy a poner así como si fuera, porque las etapas las vamos a marcar con marcadores de puntos, ¿sí? En el tejido. Entonces voy a poner estas rayitas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y acá igual. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y vamos a agarrar otro color diferente para poner los puntos. Entonces yo tengo que ver cómo me van a quedar distribuidos estos 16 puntos entre esas 5 etapas, ¿sí? Yo tengo que distribuir como en estos huequitos que me quedan acá. Entonces yo divido 16 dividido 5. A mí me da eso 3,2. Sabemos que nos vamos a tener 3,2 puntos. Entonces trabajamos con el número este entero y vamos poniendo 3, 3. Acá serían 3, 6, 9, 12, 15 y pongo acá 1, 16. Y acá sería lo mismo, pero como simétricamente. Entonces empezaríamos con 1, 3, 3, 3, 3 y 3. Entonces sí sería 3 por 5, 15 más 1, 16, ¿sí? Y así repartiríamos y esto es lo que nosotros vamos a pasar al tejido, ¿sí? Esta parte de acá es lo que ahorita vamos a pasar al tejido, que se los voy a mostrar. Y vamos a hacer todas estas divisiones con marcadores de puntos, ¿sí? Entonces hagan esto. Yo quería darles, esto es un ejemplo para que vean que el mismo cálculo se puede hacer con otros, con otra información, que sería, esta sería la información primaria que yo tengo, que es la que por ahí todas tenemos diferentes, ¿sí? Porque cuando uno teje a medida tiene que aprender a hacer los cálculos, ¿sí? Entonces con una información completamente diferente podemos llegar a estos mismos, pues no va a ser el mismo resultado mío, pero se puede hacer los cálculos, ¿sí? Para que vean que con otro ejemplo, ¿sí? Vean que se puede con muchos más puntos de los que yo tengo, con otras vueltas, otra muestra de la que yo tengo, se puede hacer los cálculos igual y uno lo va acomodando, ¿cierto? Así que ahora vamos a aplicarlo en el tejido.